En el corazón industrial de Estados Unidos, a finales del siglo XIX, los ferrocarriles descubrieron una verdad incómoda. El combustible que mantenía en marcha al país estaba convirtiéndose en su mayor gasto. Las locomotoras devoraban carbón de buena calidad a un ritmo brutal, y cada tonelada quemada era dinero que se desvanecía en humo. Mientras tanto, a ambos lados de las vías crecían montañas negras de un material que nadie quería. No brillaba, no ardía con facilidad y no servía para calentar hogares ni mover máquinas convencionales. Era polvo, fragmentos rotos y residuos del cribado del carbón. Lo llamaban carbón basura. Ese residuo se acumulaba en enormes escombreras cerca de las minas de Pensilvania, formando colinas artificiales que ennegrecían el paisaje. Para la mayoría de la industria era un problema. Para los contables de los ferrocarriles era una tentación. Cada una de esas montañas representaba energía sin explotar, combustible prácticamente gratuito si alguien encontraba la forma de quemarlo. Y en una industria donde los márgenes eran cada vez más estrechos, esa diferencia podía significar supervivencia o ruina. El problema era que ese carbón basura no se comportaba como el carbón normal. No prendía con facilidad, producía más ceniza que calor y asfixiaba los fuegos diseñados para bloques grandes y limpios. En una locomotora convencional, intentarlo era una receta para el desastre. El fuego se apagaba, la presión de vapor caía y el tren quedaba varado en mitad de la vía. Los fogoneros odiaban ese material. Decían que era como intentar hacer fuego con arena húmeda. Sin embargo, las cifras hablaban más alto que las quejas. Mientras el carbón de calidad costaba varias pesetas por tonelada, el carbón basura se conseguía por céntimos. A veces, las propias minas estaban dispuestas a regalarlo con tal de deshacerse de él. Para compañías que quemaban miles de toneladas al mes, la diferencia era abismal. Los directivos comenzaron a presionar a sus ingenieros con una pregunta simple y peligrosa: ¿podemos hacer que esto funcione? La respuesta no vino de un despacho elegante, sino de un taller cubierto de hollín. John Wooten, un mecánico que había pasado su vida entre locomotoras, entendió el problema de una forma distinta. No intentó cambiar el combustible, decidió cambiar la locomotora. Si ese carbón basura no podía quemarse en un hogar profundo y estrecho, entonces el hogar debía transformarse. Wooten diseñó una caja de fuego completamente diferente, tan ancha y tan baja que rompía con todas las proporciones conocidas. Su idea era sencilla y radical al mismo tiempo. En lugar de amontonar el combustible, había que extenderlo. Una capa fina, repartida sobre una parrilla enorme, permitiría que el aire fluyera de forma uniforme y mantuviera una combustión lenta pero constante. No sería un fuego violento, sino uno persistente. El resultado fue una caja de fuego tan grande que ya no cabía entre las ruedas de la locomotora. Era casi tan ancha como la propia caldera. Ese único cambio lo alteró todo. Para acomodar aquella caja de fuego monstruosa, los diseñadores se vieron obligados a desplazar la cabina del maquinista hacia adelante, colocándola sobre la caldera justo encima de los mecanismos de tracción. El ingeniero dejó de ir protegido detrás del fuego y pasó a sentarse literalmente sobre la máquina en movimiento. Desde fuera, la locomotora parecía extraña, desequilibrada, como si alguien la hubiera montado al revés. Los ferroviarios empezaron a llamarlas camelback, por la forma de joroba que creaba la cabina elevada. Funcionaban, y funcionaban demasiado bien como para ignorarlas. Las primeras pruebas demostraron que aquellas locomotoras podían quemar toneladas de carbón basura sin perder presión. Donde otras se ahogaban, éstas avanzaban. Los balances de las compañías comenzaron a cambiar de color. El gasto en combustible se desplomó. Trenes completos se movían con un residuo que antes era un estorbo. Desde el punto de vista empresarial, la invención era un milagro. Desde el punto de vista humano, era una trampa mortal. El nuevo diseño separó físicamente a la tripulación. El fogonero trabajaba detrás, aislado junto a la enorme caja de fuego, alimentando la parrilla sin poder ver al ingeniero.
El maquinista, por su parte, iba solo en la cabina adelantada, rodeado de ruido, vibraciones y calor. Entre ambos no había comunicación directa. Para hablar había que gritar, y el ruido de la máquina devoraba cualquier palabra. Pero el verdadero peligro estaba bajo los pies del ingeniero. Las bielas de acero que transmitían la fuerza a las ruedas giraban a gran velocidad justo debajo de la cabina. En aquella época, el acero no era perfecto. Tenía impurezas, microfracturas invisibles, defectos de fabricación inevitables. Cada kilómetro, cada aceleración y cada esfuerzo añadían tensión a esas piezas. En una locomotora convencional, si una biela se rompía, salía despedida hacia los lados. En una Camelback, salía disparada directamente hacia arriba. Los registros de accidentes empezaron a acumularse. Bielas que atravesaban el suelo de la cabina como cuchillas. Ingenieros que morían en el acto sin tiempo a reaccionar. Trenes que seguían avanzando mientras el fogonero, aislado atrás, no sabía que el hombre al mando ya estaba muerto. Las historias corrían de boca en boca entre los ferroviarios. Llamaron a estas máquinas las viudas, porque dejaban esposas sin marido y familias sin aviso. Aún así, las compañías no las retiraron. Eran demasiado valiosas. Mientras los sindicatos protestaban y los trabajadores temían cada turno, las locomotoras seguían circulando. Quemaban basura, ahorraban fortunas y mantenían a las empresas competitivas en un mercado feroz. Cada viaje era una apuesta silenciosa. Cada subida de presión era una moneda lanzada al aire. La pregunta ya no era si funcionaban. La pregunta era cuántos hombres más tendrían que morir antes de que alguien aceptara que no podían seguir funcionando así. A medida que las Camelback se multiplicaron por las líneas del noreste, la contradicción se volvió imposible de ocultar. Por un lado, los balances mejoraban como nunca antes. El gasto en combustible caía en picado y los trenes seguían circulando incluso cuando el mercado del carbón de calidad se volvía inestable. Por otro, los hombres que subían a esas cabinas elevadas comenzaban a contar historias que helaban la sangre. No eran rumores vagos ni exageraciones de taberna. Eran relatos precisos, con fechas, nombres y lugares. Historias de turnos que empezaban con normalidad y terminaban con un cuerpo inmóvil bajo una lluvia de vapor. Las bielas que transmitían la fuerza desde los cilindros a las ruedas eran piezas enormes, forjadas para soportar cargas extremas. En condiciones normales ya trabajaban al límite. En las Camelback, ese límite se acercaba aún más por la forma en que la máquina debía esforzarse para mantener el vapor constante a partir de un combustible pobre. El carbón basura no entregaba energía de golpe. Exigía una combustión prolongada, estable, y eso implicaba mantener esfuerzos continuos durante largos tramos. Cada kilómetro recorría añadía fatiga al metal. Y la fatiga no avisa. Cuando una biela fallaba, no se partía en dos de forma limpia, se desgarraba. El extremo liberado salía despedido con una energía brutal, impulsado por ruedas que podían girar a varios cientos de revoluciones por minuto. En una locomotora convencional, ese fragmento solía salir lateralmente, dañando la carrocería o enterrándose en el balasto. En una Camelback, la trayectoria era directa hacia la cabina adelantada. El ingeniero, sentado justo encima del mecanismo, quedaba en la línea de fuego. Los informes de accidentes comenzaron a describir escenas casi idénticas. Un golpe seco, una sacudida violenta, el suelo de la cabina perforado, vapor inundándolo todo y el tren avanzando unos metros más antes de detenerse. En algunos casos, el fogonero seguía alimentando el fuego sin saber que el hombre al mando ya no podía responder. El ruido constante, la distancia física y la imposibilidad de comunicarse convertían esos segundos en una eternidad mortal. Los sindicatos ferroviarios empezaron a recopilar testimonios. No lo hicieron por dramatismo, sino por necesidad. Cada funeral era una prueba más de que algo estaba profundamente mal. Las viudas acudían a las oficinas con documentos y relatos que no dejaban lugar a dudas. Hijos que preguntaban por qué su padre no volvía. Compañeros que se negaban a volver a subir a esas cabinas. Las asambleas se volvieron tensas.
Se hablaba de huelga, de boicot y de exigir cambios inmediatos. Las compañías, sin embargo, se encontraban atrapadas en su propia lógica. Retirar las Camelback significaba volver a comprar carbón caro o rediseñar por completo la flota. En una industria donde los márgenes eran mínimos y la competencia feroz, esa opción parecía suicida. Los directivos argumentaban que los accidentes, aunque trágicos, eran estadísticamente pocos en comparación con el número total de kilómetros recorridos. Para ellos, eran riesgos asumibles. Para los hombres en la cabina, eran una sentencia suspendida sobre cada turno. El conflicto escaló cuando los inspectores federales comenzaron a prestar atención. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, la seguridad industrial empezó a entrar en el debate público. No era solo un asunto de ferrocarriles, era una cuestión de responsabilidad nacional. Los informes oficiales empezaron a mencionar patrones preocupantes. No se trataba de fallos aislados, sino de un diseño que colocaba al ingeniero en una posición inherentemente peligrosa. Las audiencias se celebraron en salas llenas de humo y tensión. Ingenieros sobrevivientes describieron cómo se sentía trabajar horas sobre un entramado de acero girando a toda velocidad. Hablaron del calor, del ruido constante, de la vibración que entumecía las piernas y del miedo permanente a escuchar un sonido distinto, una vibración nueva, una señal de que algo iba a romperse. Los ejecutivos respondían con cifras, comparativas de costes y gráficos que mostraban el ahorro logrado quemando carbón basura. Dos mundos chocaban sin posibilidad de reconciliación. Mientras tanto, la tecnología no se detenía. Los fabricantes comenzaron a buscar soluciones intermedias. Algunos intentaron reforzar las bielas, mejorar la calidad del acero o añadir protecciones bajo la cabina. Otros propusieron sistemas de señalización más eficaces entre ingeniero y fogonero. Pero ninguna de esas medidas eliminaba el problema central, el lugar donde estaba sentado el maquinista. Mientras la cabina permaneciera encima de los mecanismos, el riesgo seguía ahí, intacto. Paradójicamente, el éxito económico de las Camelback retrasó su desaparición. Cuanto más dinero ahorraban, más difícil resultaba justificar su retirada. Las locomotoras seguían siendo indispensables para ciertas rutas y cargas. Habían sido diseñadas para una tarea concreta y la cumplían mejor que cualquier alternativa disponible en ese momento. Eran, en el sentido más literal, imposibles de reemplazar sin asumir pérdidas severas. La presión social, sin embargo, no dejó de crecer. Los periódicos empezaron a publicar historias con nombres y apellidos. Las fotografías de cabinas destrozadas y de vías manchadas de aceite y sangre comenzaron a circular. La opinión pública, que hasta entonces veía los ferrocarriles como símbolo de progreso, empezó a cuestionar el precio humano de ese progreso. La pregunta dejó de ser técnica y se volvió moral. Para muchos ferroviarios, cada turno en una Camelback era una negociación silenciosa con el destino. Sabían que la máquina funcionaba, que el tren llegaría a su destino y que la empresa ganaría dinero. Pero también sabían que una grieta invisible en una biela podía convertir ese viaje en el último. No había forma de predecirlo. No había aviso previo. Solo el rugido constante y la esperanza de que ese día el acero resistiera una vez más. Así, las Camelback siguieron rodando, sostenidas por el ahorro que generaban y por la falta de alternativas inmediatas. Se convirtieron en un símbolo incómodo de una era en la que la eficiencia podía imponerse a la seguridad sin pedir permiso. Y mientras las listas de accidentes seguían creciendo, una pregunta empezaba a resonar incluso entre los propios directivos. ¿Hasta cuándo podía sostenerse un sistema que funcionaba matando a quienes lo operaban? La respuesta no llegaría de golpe, sino a través de leyes, prohibiciones y un cambio profundo en la forma de entender la responsabilidad industrial. Pero antes de que eso ocurriera, las Camelback aún tendrían que cobrar más vidas y demostrar de la forma más cruel posible que su éxito tenía un límite. Ese límite estaba cada vez más cerca. El final de las Camelback no llegó por una gran catástrofe única,
sino por la acumulación silenciosa de demasiadas muertes, demasiados informes y demasiadas preguntas incómodas que ya no podían seguir enterrándose bajo balances positivos. Durante años, las compañías ferroviarias habían logrado justificar su uso con cifras y comparativas de costes, pero la realidad empezó a desbordar cualquier explicación contable. Cada nuevo accidente añadía un peso moral que ni siquiera el ahorro en combustible podía compensar. A comienzos del siglo XX, el contexto había cambiado. Estados Unidos entraba en una etapa en la que la seguridad industrial comenzaba a ser considerada una responsabilidad colectiva y no solo un riesgo individual asumido por el trabajador. Las leyes laborales evolucionaban, los sindicatos ganaban fuerza y la opinión pública empezaba a exigir explicaciones. Ya no bastaba con decir que el trabajo era peligroso por naturaleza. Ahora se preguntaba si ese peligro era evitable. Las Camelback se convirtieron en un símbolo incómodo de todo lo que estaba mal en esa transición. Eran máquinas eficientes, ingeniosas y económicamente brillantes, pero también eran la prueba de que el diseño podía sacrificar vidas humanas en nombre del beneficio. Los inspectores federales comenzaron a analizar los accidentes con mayor profundidad y detectaron un patrón imposible de ignorar. No era una cuestión de mala suerte ni de errores humanos. Era una consecuencia directa de colocar al ingeniero en una posición estructuralmente vulnerable. Las audiencias ante las autoridades se intensificaron. Ingenieros que habían sobrevivido a roturas de bielas describieron cómo fragmentos de acero pasaron a centímetros de sus piernas o atravesaron el suelo de la cabina como proyectiles. Viudas relataron cómo recibieron la noticia sin entender siquiera qué había ocurrido, solo que el tren había llegado sin el hombre que lo conducía. Los informes técnicos confirmaban lo que los ferroviarios llevaban años diciendo: el riesgo no podía eliminarse mientras la cabina siguiera situada encima de los mecanismos de tracción. La respuesta institucional llegó de forma gradual, pero firme. Primero se limitaron las nuevas construcciones. Luego se endurecieron las inspecciones. Finalmente se estableció que ningún diseño nuevo con cabina adelantada sobre las bielas podría aprobarse para servicio interestatal. No fue una prohibición inmediata de las locomotoras existentes, pero sí una sentencia a largo plazo. Las Camelback habían quedado condenadas a desaparecer, no por ineficaces, sino por inaceptables. Las compañías intentaron alargar su vida útil todo lo posible. Algunas reforzaron componentes, otras reasignaron las máquinas a rutas menos exigentes. Pero el mensaje era claro: el futuro del ferrocarril no podía construirse sobre un diseño que ponía a la tripulación en la línea directa del peligro. Poco a poco, las Camelback fueron retirándose del servicio principal, relegadas a trabajos secundarios o directamente enviadas al desguace. Paradójicamente, el mismo avance tecnológico que había hecho posibles estas locomotoras terminó volviéndolas obsoletas. Los sistemas de combustión mejoraron, el carbón de calidad se volvió más accesible y nuevas configuraciones de calderas permitieron quemar combustibles pobres sin necesidad de cajas de fuego gigantescas. El problema que Wootton había resuelto de forma radical encontró soluciones menos extremas con el paso del tiempo. La ventaja exclusiva de las Camelback se diluyó. Cuando las últimas unidades dejaron de circular, no hubo homenajes ni celebraciones. Su legado era demasiado ambiguo para eso. Habían sido imprescindibles durante un periodo crítico, pero también habían dejado un rastro de dolor que nadie quería romantizar. Las pocas que se conservaron lo hicieron como piezas de museo, no como símbolos de orgullo, sino como recordatorios de una etapa en la que la ingeniería avanzó más rápido que la ética. Hoy, al observar una Camelback detenida tras una valla, es difícil no sentir una mezcla de admiración y escalofrío. Admiración por la creatividad que permitió convertir un residuo inútil en energía aprovechable. Escalofrío por el precio humano que se pagó para lograrlo. La cabina elevada, que una vez representó una solución brillante, se percibe ahora como una advertencia silenciosa. La historia de estas locomotoras plantea una pregunta que sigue siendo relevante. ¿Hasta qué punto es aceptable asumir riesgos humanos para lograr eficiencia económica?
En su momento la respuesta fue clara para los directivos. Mientras funcionara y ahorrara dinero, era suficiente. Pero la evolución social demostró que esa lógica tenía límites. Cuando el coste deja de medirse solo en moneda y empieza a medirse en vidas, el cálculo cambia para siempre. Las Camelback fueron imposibles de reemplazar durante años porque resolvían un problema que nadie más podía resolver. Quemaban carbón basura, mantenían los trenes en movimiento y sostenían industrias enteras, pero también demostraron que una solución técnica puede ser correcta y moralmente inaceptable al mismo tiempo. Su desaparición no fue un fracaso de la ingeniería, sino una corrección del sistema. El ferrocarril moderno heredó muchas lecciones de ese episodio: la separación clara entre tripulación y maquinaria, la redundancia en sistemas críticos y la prioridad de la seguridad sobre el ahorro inmediato no surgieron de la nada. Nacieron de errores costosos, de diseños extremos y de historias que nadie quería repetir. Cada normativa, cada inspección y cada mejora en ergonomía tiene raíces en episodios como este. Por eso, la Camelback ocupa un lugar especial en la historia industrial. No como una heroína ni como una villana, sino como un recordatorio. Fue una máquina nacida de la necesidad, alimentada por la ambición y sostenida por la indiferencia hacia el riesgo humano. Funcionó exactamente como debía funcionar y precisamente por eso tuvo que desaparecer. La locomotora que mataba tripulaciones pero era imposible de reemplazar dejó una marca profunda en el ferrocarril estadounidense. Demostró que no todo lo que funciona merece continuar y que el progreso real no consiste solo en avanzar más rápido o gastar menos, sino en decidir qué precio estamos dispuestos a pagar por hacerlo. Y esa lección, más de un siglo después, sigue siendo imposible de ignorar.